Me parece muy curioso que la gente diga que en Japón son homófobos, porque a mí nunca me ha pasado ni me he sentido nunca así, entonces tampoco puedo decirte... O sea, no sé por qué la gente dirá que es homófobo, no sé si es porque a lo mejor alguien le ha dicho... Es que no lo sé, no sabría decirte la verdad. ¿Dirías que no hay homosexuales en Japón? Hay muchísimos. Me llamo Devito, soy de un pueblo de Albacete que se llama Tarazona de la Mancha y llevo 8 años viviendo en Japón. Actualmente trabajo como web director para una empresa japonesa, soy el único extranjero de la empresa. Cuando tenía 8 años viendo Sailor Moon, viendo la serie obviamente sabes que hay ficción, pero había partes que pensaba que sí que era algo diferente a lo que es mi cultura y fue imaginando que lo que me empezó a llamar la atención, lo tipo de los trajes de los uniformes del colegio, luego por ejemplo pues la típica escena de amor de un chico que besa a la chica y la chica se pone roja y dices, pero si yo beso a mis amigos todos los días, ¿qué me estás contando? Pues imagino que esas cosas. Ahí empezó mi amor por Japón, digamos. A los 16 años me dieron una beca para ir a América, pero por miedo y luego mi madre que me metió también miedo, pues al final no fui y me arrepentiré toda mi vida. Entonces empecé a los 18 años, empecé ya a pensar en verdad para ir a Japón. Igual, mi madre con miedo, yo con miedo, pero dije, mira, o lo hago o lo hago. Y me fui a Madrid por mi cuenta, estuve estudiando, allí estuve solamente trabajando para Citibank y ahorrando dinero. Y luego ya me vine para Japón cuando tenía 24 años. ¿Qué es lo que te gustó de Japón para decidir venir pero a vivir, ya no como turista? Pues a ver, ya sabes, imagino que tú sabrás también que mirando por internet ves mucha información, no sabes nunca lo que es verdad y lo que es mentira, al final, hasta que no vienes tú y lo ves, esto es como la película, hasta que no lo ves tú, nunca sabes lo que es verdad y lo que no es. Entonces pues vine hace 9 años para ver cómo era y efectivamente era como me habían contado por internet, pero mucho mejor de lo que me había pensado. La gente era súper amable, la gente era súper simpática, el servicio por todos sitios era bestial, nunca había visto algo parecido en ningún sitio, luego todos los sitios eran muy limpios. Era como, no sé, como estar en un sueño, pero hecho realidad. Pues primero vine como estudiante, con visado de estudiante. Al principio muy bien, porque bueno, pues sabes, es la llegada, la locura, tal, te gusta todo, pero el primer año, al final de este primer año, empecé a tener una especie como de odio hacia Japón, es decir, hay cosas que no entiendes, viene con una cultura diferente a la que es Japón, y entonces empiezas a ver cosas muy raras respecto a como tú lo ves desde tu país. Y entonces pues empecé a criticar mucho a los japoneses, ¿por qué los japoneses hacen esto? ¿Por qué los japoneses? ¿Qué mierda de país? Incluso hubo momentos que en serio pensé en volver a mi país. Pero llegó un momento que dije, ¿por qué tengo que estar tan amargado si siempre he soñado con estar aquí? ¿Por qué no coger e intentar entender un poco la cultura? ¿Por qué no coger y preguntar directamente a los japoneses antes de coger y criticarlo por mí mismo? Y a raíz de ahí pues empecé a entender un poco más el país, empecé a amarlo más de lo que amaba. A verlo como yo maduré. Efectivamente. Y entonces pues se me hizo mucho mejor. Y ahora pues eso. No lo cambiaría por nada del mundo, vamos. Ni volveré nunca a mi país. Ahora trabajas en Japón, pero ¿cómo fue esa transición de ser estudiante de japonés a trabajar en este país? Pues bueno, primero estuve estudiando 1 año y medio en una escuela de japonés, luego me gradué, estuve estudiando en la Semon Gakko. Ahí estuve 3 años haciendo un estudio de web creator, perdón. Estuve trabajando en esa época como internship para empresas como Sony, EBEX, empresas grandes, que me ayudaron para conseguir trabajo para el currículum. Y bueno, pues es complicado porque tienes que estudiar, tienes que trabajar a la vez, duermes muy poco, pero bueno, como yo soy una persona muy activa, al final pues se acostumbra, se imagino. Y el tema de buscar trabajo pues obviamente pues es complicado porque tienes que hablar en un idioma que no es el tuyo, nunca sabes si estás hablando de la forma correcta o de lo que ellos esperan. Pero bueno, si tú eres positivo y si tienes algo en mente, creo que todo es posible, vamos. ¿Crees que una persona que no sabe japonés puede conseguir trabajo en Japón? Sí y no. Creo que por ejemplo si es una persona que ha estudiado en una universidad, por ejemplo, en su país y viene a Japón, creo que le va a ser mucho más sencillo. Es más, tengo amigos que han venido sin saber japonés y actualmente tampoco saben mucho japonés, es decir, lo básico, y actualmente tienen trabajo. Al año de venir a Japón han conseguido trabajo. ¿Posible es? Pero bueno, necesitas tener un skill, digamos. Pues por ejemplo, en el tema del blog, lo empecé simplemente para contar cosas de mi vida, para tener a mi familia en plan con pues, noticias mías y tal. Pero poco a poco fue cambiando más a contar un poco pues, cómo es la vida en Japón, tanto lo bueno como lo malo y tal. En el caso del vídeo es totalmente diferente porque empecé cuando pasó lo de Fukushima
que los medios contaban muchas mentiras y me daba miedo que la gente tuviese una idea errónea de lo que estaba pasando aquí y que entrase en pánico cuando no estaba pasando tanto. O sea, era grave, pero no era tanto como lo contaban los medios. Lo que pasa es que luego lo dejé de lado cuando pasó todo, y luego cuando empecé a trabajar en una empresa, en una productora de vídeo, entonces ya es cuando dije, bueno, quiero saber un poco cómo funciona el tema de los usuarios, que si hago X vídeos a lo mejor tienen más visitas, o sea, qué tipo de motivación tienen los usuarios para ver los vídeos. Y a partir de ahí empecé a pensar qué tipo de vídeos debería hacer. Y entonces dije, oye, ¿por qué no cojo y hago vídeos de Japón? Pero no los típicos de cómo mola Akihabara, cómo mola Nakano, sino cómo es vivir en Japón, tanto lo bueno como lo malo. Y así es como empecé a hacer los vídeos de Vito in Japan. ¿Piensas hacerte famoso en YouTube? Mi sueño no es hacerme famoso, tampoco es ganar dinero. Simplemente quiero ayudar a la gente para que, sobre todo, para que no sufra lo que sufrí yo cuando estuve en Japón, porque cuando yo vine no había tanta información como hay ahora. Imagínate, hace 9 años, entonces era mucho más complicado, ni siquiera había Google Maps y yo me perdía por todos lados. Entonces eso, no quiero que la gente pase por lo que pasé yo, entonces dentro de lo que pueda, pues me gustaría compartir mis experiencias para poder ayudar a otros, para que disfruten de Japón que yo no pude disfrutar en sus principios. Una persona que tenga muchas ganas de conocer Japón, que tenga ganas de venir a Japón, ¿le recomendarías venir a cumplir su sueño o hacer un plan y venir a cumplir su sueño? A ver, yo siempre pienso que hacer planes está bien, pero en el caso de, por ejemplo, irte a un país nuevo está bien, lo básico sí que estaría bien prepararlo, en plan, pues cuánto dinero voy a necesitar, etcétera. Pero luego el resto ya es como una aventura, es venir y lanzarte. Yo, por ejemplo, vine sin saber nada, leyendo lo básico y me pasaron muchas cosas, pero en sí aprendes mucho de todo lo que te pasa. Es como, por ejemplo, una madre que protege mucho a su hijo, al final ese niño no va a aprender nada, pero si lo haces tú solo todo, al final, a base de hostias, como quien dice, aprendes y se aprende bastante y te haces más fuerte. Y una cosa muy buena es que yo, por ejemplo, pensaba que tenía unos límites, es decir, yo solamente puedo hasta aquí, porque además luego siempre tienes gente que te dice, siempre te lo recuerda, tú solamente puedes hasta aquí. Y una vez que llegué a Japón me di cuenta que podía hacer mucho más de lo que yo pensaba, y doy gracias a que vine, a que me di muchas hostias, gracias a eso aprendí mucho, y creo que soy una versión mejorada de mí mismo gracias a Japón. ¿Qué tan difícil fue conseguir trabajo para ti aquí en Japón? ¿Trabajo con visado de trabajo te refieres? Sí. Muy sencillo. Para mí fue muy sencillo porque fui a la Semon Gakko, ahí tuve trabajos para ABEX, Sony, Yahoo, Google, entonces es un background muy bueno para cuando haces entrevistas. Y luego aparte yo fui a una empresa de headhunter que te buscan trabajo, fueron muy simpáticos conmigo y entonces siempre que he buscado trabajo no he tenido problemas porque al tener un buen currículum ¿Has sufrido algún tipo de discriminación? En cuanto a racista, de ningún caso. En cuanto a homosexual, sí, bueno, te lo he contado antes, mi primer trabajo en Japón no fue en un restaurante, fue en Tower Records, me encargaba de hacer el tema de, ¿cómo se llama? De inventario. Ya. Y muy bien, es decir, muy bien. Lo que pasa es que en esa época pues los japoneses no paraban de hablarme de sexo todo el rato y entonces llega un momento que me cansa cuando me hacen esas preguntas porque es como, ay, siento como tengo que decirlo y no me gusta nada porque es como es algo muy íntimo. Pero bueno, lo comenté como algo que es muy normal y de pronto veo que dejaban de hablarme, que ya no me trataban como antes y entonces me sentí como que me hacían el vacío y al final me tuve que ir de la empresa porque no me sentía valorado y entraba gente y les daban trabajos más importantes que a mí, incluso aunque hubiesen entrado después, y me fui directamente. Luego después no me ha pasado nunca. Pero hay muchas personas que tienen la imagen de que Japón es un país bastante homofóbico y que no tolera a los homosexuales. ¿Por qué crees que se tiene esa idea de Japón? Y tú lo has experimentado como experiencia personal, que no es así. ¿Por qué crees que otras personas, muchos blogueros, hay páginas web que dicen eso? Hombre, a ver, yo pienso que al final todo esto depende de la experiencia de cada uno y cada uno contamos lo que nos ha pasado. Igual que, por ejemplo, yo conozco gente que dicen que les han insultado por la calle, les han dicho vete a tu país. A mí eso no me ha pasado nunca. Entonces, claro, yo tampoco puedo hablar por todos ni decir en Japón todos son así, porque eso sería mentir. A mí yo nunca he tenido una discriminación, es más, cuando digo que es gay pasa una cosa muy graciosa, por ejemplo en la Sinomikai de empresa. Cuando yo digo que soy gay, en España, por ejemplo, me discriminarían, me mirarían mal, me mirarían como si fuese un bicho raro, pero en Japón es totalmente contrario, me preguntan, o sea, les parece como algo curioso. Entonces me hace mucha gracia, o sea, me parece muy curioso que la gente diga que en Japón son homófobos, porque a mí nunca me ha pasado ni me he sentido nunca así, entonces tampoco puedo decirte, o sea, no sé por qué la gente dirá que es homófobo, no sé si porque a lo mejor alguien le ha dicho, es que no lo sé, no sabría decirte la verdad. ¿Dirías que no hay homosexuales en Japón? Hay muchísimos.
Es más, te diría que hay muchos más homosexuales en Japón que en España. Porque es que, aunque hay tantas aplicaciones y están por todos lados, es como los Pokémon, estamos por todos lados, o sea, es muy gracioso, pero en serio, es que es bestial. Obviamente no lo dicen porque en Japón tienen un problema. Ellos piensan, los japoneses propios piensan que van a ser rechazados. Pero eso yo tampoco sé por qué, pero incluso los japoneses también piensan que si lo dicen, los van a rechazar, los van a odiar, los van a dejar apartados. Porque yo, por ejemplo, cuando busco pareja, a mí me digo que sean altos, bajos, gordos, delgados, pero para mí es muy importante que hayan salido del armario. Y cuando siempre les digo, yo es que necesito a alguien que haya salido del armario, me dicen, es que eso en Japón es muy complicado. Y les digo, ¿por qué? Dice, porque es Japón. Digo, pero que da igual que sea Japón o España, es algo de la persona, tú puedes decirlo o no puedes decirlo, depende de lo que te importe la opinión de la gente, ¿no? Pero con los japoneses que has tenido la oportunidad de salir, de interactuar, ellos sí han... Sin problema. Abiertamente... Ir por la calle de la mano. Por ejemplo, me ha pasado a veces ir por la calle de la mano con mis exparejas y a lo mejor una pareja heterosexual mirarme y señalarme con el dedo, pero no en plan mala hostia, sino en plan, mira un gay. ¿Te molesta eso? No, porque es como, yo lo entiendo, porque si es algo que no has visto nunca te va a llamar la atención. Igual que yo cuando tenía 15 años que vi mi primer chino y dije, mira, qué ojos más raros. Pero si tú lo haces todo con respeto, yo pienso que los japoneses podrán pensar, habrá gente que pensará a lo mejor que es mejor que nos muramos, los habrá segurísimo, pero como ellos no lo externalizan, ellos no lo dicen, no lo expresan, no lo sabes, y es lo bueno que tiene Japón. ¿Crees que ese respeto que se tiene hacia las parejas heterosexuales es lo mismo para las parejas homosexuales? En cuanto... El respeto de atenderte bien en un restaurante... por supuesto, por supuesto. No hay ninguna... Nunca he tenido ningún problema. Y ya te digo, yo con mi expareja íbamos del mal por la calle, en el metro cuando nos esperamos nos damos un beso en la boca. Nunca hemos tenido ningún tipo de discriminación, nunca nadie nos ha mirado mal, nunca nadie se ha reído de nosotros, ni nos ha insultado. En España me ha pasado eso, o sea que... Dime, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Pues en un futuro, bueno, sabes, actualmente tengo una empresa que se llama Todoke, que se encarga de la exportación de productos japoneses al extranjero, a cualquier sitio. Yo actualmente estoy trabajando para una empresa, pero en 2 años voy a conseguir visado permanente, entonces cuando consiga visado permanente, pues seguiré solamente con mi empresa. Entonces, pues mi sueño sería eso, seguir con mi empresa solamente y poder ayudar a la gente a lo que necesiten desde que llegan a Japón hasta, pues, que consigan lo que ellos quieran conseguir. ¿Qué es lo que se necesita para tener el visado permanente? Pues hay tres formas de conseguir hasta donde yo sé. Uno sería venir como estudiante, o sea, perdón, uno sería estar 10 años viviendo en Japón, otro sería, después de haber conseguido el visado de trabajo, 5 años, y luego otro sería estando casado 3 años, o sea, estar casado 3 años con una japonesa o una japonesa. En mi caso sería 10 años estando en Japón. Bueno, definitivamente piensas quedarte en Japón. Para siempre. Es lo que he soñado, es que ni siquiera yo, además, una cosa que me pasa muy graciosa, que la gente no se lo cree, cuando me levanto por las mañanas, yo me levanto y digo, es que coño estoy en Japón, es que por muchos años que pasen, y esto es una cosa que me gusta mucho de mí, no importa los años que pasen, que me sigue flipando cada vez que miro por la ventana y miro, y digo, es que estoy en Japón, tío, es que guau. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que quieren venir a Japón, pero quizá no tienen una idea clara de cómo es el país, quizá ni siquiera se han informado en sus propios países antes de venir, de la misma cultura o quizás de los trámites, o si piensan estudiar quizás ni siquiera están informados de cómo venir a estudiar? ¿Qué les dirías a aquellos jóvenes que como tú quizás empezaron con esa pasión desde los 8, los 10 o los 16 años, tienen intenciones de venir a Japón hoy? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué consejos les darías? Pues primero que se informen mucho, que no solamente cojan la opinión de una persona que encuentren por internet, que hablen con mucha gente que habla en Japón. Por ejemplo, tengo un grupo en Facebook que se llama Sport Japón. Ahí pueden encontrar muchísima información y pueden preguntar todas las dudas que tengan gratuitamente. Y primero que se informen, luego que aprendan japonés lo más que puedan, por lo menos lo básico. Y luego pues tener un mínimo de, ¿cómo decir?, de skills para que cuando vengan a Japón, cuando vayan a buscar trabajo, cuando vengan como mínimo con visado de estudiante, que las empresas digan, joder, qué extranjero más bueno, que lo queremos para nuestra empresa. Creo que con eso es suficiente. Bien, muchas gracias, Edito, por tu tiempo. A ti. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nada, a ti. Estás muy bueno. かっこよくないけど。いやそのオーガニックのカフェでおすすめのところは近くにありますか？ハレウプでも近くにファームエコファームっていう。あ、なんか聞いたことあるかも。あそこもすごいなんか。